Imaginen por un momento que para entrar al cielo tuviéramos que presentar ahora nuestro currículum vitae o nuestra hoja de vida, pero es nuestro currículum espiritual. ¿Qué pondríamos en esa hoja de vida? ¿Qué pondríamos en ese currículum? Vamos a presentarnos delante del Dios Santo, ¿verdad? Quizás en la sección de experiencia, que es la que normalmente apuntamos para que nos contraten en los trabajos, pondríamos que asistimos a la iglesia hace más de 20 años y eso debe ser suficiente experiencia para yo poder entrar al cielo. También pudieras poner en las habilidades el conocimiento de Biblia que tienes, el nivel intermedio o máximo que tienes, que eres servidor en el ministerio de alabanza, que ofrendas constantemente, que eres maestra de niños, que eres el pastor de la iglesia, que eres maestro de la iglesia, que eres un moderador de un grupo pequeño, que eres coordinador de ser, que eres maestro de ser. Soy el que más oro en la iglesia. Soy el que le sirvo a mis hermanos con los cafés allá afuera en cada break. ¿Qué más habilidades necesito yo para entrar a los cielos? Pero cuando tenemos que llenar en la sección de debilidades, intentaríamos ocultar los detalles. ¿Cierto que sí? Porque ¿qué empresa me va a contratar si yo muestro mis debilidades? ¿Qué cielo se va a abrir si yo muestro mis debilidades? Vivimos en un mundo que nos enseña que valemos por lo que hacemos y por lo que logramos. Es la ley del mérito. Por eso Pablo, el apóstol, al cerrar el capítulo 3, nos dice que el evangelio es un golpe directo a nuestro orgullo porque excluye toda jactancia. Pero la pregunta natural que surge es, si mis obras no me salvan, entonces, ¿qué es lo que lo hace? Si mi hoja de vida espiritual no es suficiente, ¿cuál es el requisito por el cual yo podría entrar al cielo? Para responder a esto, el apóstol Pablo nos lleva al caso de dos empleados de los siglos en la historia de Israel: el patriarca Abraham y el rey David. Si alguien tenía una hoja de vida impresionante, eran ellos dos. Pero lo que Pablo va a demostrarnos hoy es que la aceptación de Abraham y de David delante de Dios no tuvo nada que ver con su hoja de vida, no tuvo nada que ver con su currículum, sino con algo radicalmente diferente. Por eso pretendo demostrar, a la luz de nuestro texto hoy, que la fe es el único instrumento que te declara justo ante Dios, demostrando que creer en Cristo es totalmente suficiente. Una vez más, la fe es el único instrumento que te declara justo ante Dios, demostrando que creer en Cristo es totalmente suficiente. Y lo primero que quiero mostrarles para darle peso a mi argumento es que nada más por fe, como se llama mi sermón, somos justificados. Nada más por fe somos justificados. Noten lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Sola Escritura, ¿sí vieron? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces lo primero que el apóstol le dice a su audiencia en consecución a quedar excluida toda jactancia es citarle al orgullo nacional de ellos mismos durante toda su historia, a su padre Abraham. No había un hombre más preeminente para los judíos que Abraham. El personaje es sobradamente conocido
para que no hagan falta algún detalle bíblico de su persona. Pablo le está citando un personaje a los judíos en Roma que todos los judíos por tradición conocían. Por tradición conocían. Es el fundador de la nación hebrea. Vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. Fue elegido por Dios y llamado a seguirle desde el lugar donde moraba, que era Ur de los Caldeos. Dios hizo un pacto incondicional con él, con posteriores confirmaciones, confirmándole o prometiéndole una gran descendencia que sería el pueblo de Israel, incluso cuando tenía 100 años. El pacto incluía también la bendición universal en su descendencia para todas las naciones. Y este versículo 1 dice más de lo que esperamos, sobre todo cuando Pablo les escribe a los romanos diciéndoles, ¿qué halló? ¿Qué halló? Esto sugiere que el patriarca no hizo nada, sino que se encontró o fue encontrado por algo que recibió. Por eso Pablo, siguiendo con el mismo argumento de finales del capítulo 3, ahora dice a su audiencia o a los lectores en Roma que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse delante de ellos los hombres, pero no para con Dios, que finalmente es quien realmente justifica al hombre. Los hombres no justifican a hombres, es Dios el único que puede justificar. Un teólogo que se llama William Hendrickson dice lo siguiente de cómo los judíos veían e interpretaban la vida de Abraham. Y esto es importante para este sermón. Abraham era considerado por los maestros judíos y sus seguidores como el único hombre justo de su generación. Además, ellos opinaban que era por esa razón que él había sido escogido para ser el padre de la nación santa. Escuchen bien lo que los judíos creían de Abraham. Él fue escogido por Dios por lo justo que era. Él era considerado como el primero de los 7 hombres que por sus méritos lograron que regresase la Shekinah, es decir, la nube de luz, para que pudiera ser su morada en el tabernáculo. Se dice además que Abraham comenzó a servir a Dios a la edad de 3 años y que esta justicia fue hecha completa por su circuncisión y por su cumplimiento anticipatorio de la ley. Es evidente que los propios judíos veían a su padre Abraham como un ídolo, pero lo interpretaban a la luz de lo que ellos veían y no como Dios lo veía, y por lo tanto podrían interpretar la vida del patriarca como alguien que fue justificado por lo que él era, por su hoja de vida, por su currículum, por su hoja de vida, y no por lo que Dios hace en Abraham. Por eso es que delante de los hombres Abraham tiene de qué jactarse, pero para con Dios no tenía absolutamente nada, dice Pablo. Y Pablo arremete contra su audiencia yendo a la base de la discusión y no basado en lo que ellos decían de Abraham. Él les dice, hermano, y aquí es donde yo hablo de la sola escritura. Él mismo, Pablo el apóstol, hebreo de hebreos, de todos el mayor fariseo, les dice, ¿qué dice la escritura? Pablo no está diciendo qué es lo que digo yo, sino qué dice la escritura. Lo que la escritura dice debe ser suficiente y nada más. No debe haber más nada. Pablo no basa su argumento en lo que él piensa, sabiendo todo lo que sabe. El fin de toda discusión, el fin de toda conversación, el fin de toda decisión de un creyente de lo que vive es lo que dice la escritura y nada más. Si Pablo lo hacía, ¿quién te crees tú o yo para decir algo diferente a lo que Dios dice? No es la escritura y lo que yo pienso. No es llevar toda situación a áreas grises, no. Se trata de ir a la escritura y nada más. Y si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace, ¿cuánto más nosotros, en quienes mora el mismo Espíritu que inspiró la escritura, que debemos tener solamente en cuenta lo que dice ella y nada más? ¿Por qué nos gusta meternos en problemas y en áreas grises donde Dios mismo no nos ha metido? ¿Por qué nos encanta hacer eso? Pablo termina toda discusión con su audiencia judía en Roma diciendo, ¿qué dice la Escritura?
Hermano, piensa en la Escritura como el libro de Dios que fue escrito por Dios, exhalando de sí mismo las palabras que Él quería que estuvieran, teniendo en cuenta que Él es eterno y sabe lo que íbamos a vivir nosotros hoy. A veces creemos y leemos la palabra de Dios como si Dios no hubiese contemporarizado con nosotros. Hermanos, déjame darte una mala noticia para tu alma y para tu corazón. Dios es atemporal. Él no está en el tiempo ni sometido al tiempo como lo estamos nosotros. Él sabía exactamente cuando exhaló palabra para Pablo en este momento y para todos los autores de la Biblia. Él sabía exactamente que nosotros íbamos a estar sentados hoy aquí. Entonces, si eso es así, este libro tiene que ser suficiente para ti y para mí en todas las áreas de nuestra vida, sin excepción alguna. Sola Escritura, hermanos. Sola Escritura. La sola Escritura que los reformadores inspiraron para nosotros. Y no estoy diciendo que los reformadores son inspirados, que quede claro. Estoy hablando del concepto de sola Escritura. Hay que aclarar porque después dicen de que yo dije que Calvino lo inspiró al Señor. No, lo iluminó, que es diferente. La sola Escritura que los reformadores inspiraron para nosotros no es tomar la Biblia para asuntos meramente teológicos, no. La sola pensamos y hacemos, y si no está en la Escritura, entonces no era necesario ni para ti ni para mí. Si Dios no decidió dejarlo escrito en su palabra, porque no era necesario para ti ni para mí. Y una vez más, Dios sabía que el iPhone iba a existir en el siglo en el que estamos. Y una de las cosas que a mí me impacta es que Él ha podido crear todas las cosas en Génesis, incluso los teléfonos estos inteligentes. Pero hermanos, si no fue así, es probable que esas máquinas no sean necesarias para nuestras vidas. Pero no, pastor, no es que estamos en el siglo XXI, la tecnología. Mira cómo estamos, acabamos de escuchar. ¿Cómo es que es? Scroll, ¿fue que tú dijiste? Scroll. Dele. Termina más fuerte el dedo que nuestro cuerpo de tanto. Ya yo voy al gimnasio. Estoy quemando calorías. Así nos las pasamos. De verdad, Rodo, gracias. Lo vendo. Porque le va a hacer daño a otro. Hermanos, Pablo le dice a sus lectores en Roma lo que la Escritura dice. Y ahora sí, cierro el paréntesis de la sola Escritura. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esto tenía que ser suficiente argumento. La argumentación sobre la justificación de Abraham descansa en la Escritura, a la que apela como autoritativa. Pone de manifiesto ante el lector el pasaje del relato histórico del Génesis, en donde se lee que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Fue anteriormente que enseñó que la justificación es gratuita, siendo justificado gratuitamente por su gracia en el capítulo 3, versículo 24. Por tanto, cualquier aspecto meritorio está excluido, por cuanto la justificación es una manifestación de la gracia divina y no está sustentada en el obrar del hombre. La fe de Abraham no podía ser una obra propia, sino que es el ejercicio de un don de Dios, por lo que no tenía mérito humano alguno delante de Dios. Abraham creyó a Dios, su llamado y sus promesas, y esa fe le fue contada por justicia. Lo que Dios contó por justicia es lo que Abraham se apropió por la fe, la justicia de Cristo. Dios lo declaró justo con independencia de cualquier obra o mérito personal, en base a la obra que el Salvador de la descendencia de Abraham haría en la cruz. A pesar de la argumentación que los judíos utilizaban aplicando como obra el creer de Abraham, la Escritura confirma la afirmación de Pablo: creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. No se menciona obra alguna, solo la fe. Por eso es que Pablo comienza en su argumento preguntando ¿qué halló Abraham?
No fue algo que él creó, no fue algo que él se inventó. Él halló la fe porque fue alguien que se la dio. Dios le dio la fe a Abraham y Abraham ejecutó el ejercicio. Ejercitó algo que ya Dios le había dado. Creyó a Dios cuando le dio la promesa de descendencia. Mira ahora los cielos en Génesis, un versículo antes, Génesis capítulo 15, versículo 5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y es cuando viene el contexto de que, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Para decir seguidamente que eso fue lo que él creyó, la promesa divina, y le fue contado por justicia. Abraham creyó en íntima firmeza a lo que Dios prometía, creyendo que sería cumplida porque Él es fiel. No hubo trabajo alguno, ningún tipo de esfuerzo personal, solo la actitud del corazón de Abraham hacia Dios. La fe no es una actividad, hermanos, sino la actitud de aceptar lo que Dios determina y confiar en el cumplimiento de sus promesas. Así estés en el lugar más afligido de tu vida. Es confiar, es una actitud de confianza. Confío en mi Señor, así esté siendo afligido hoy, así haya perdido esto, así esté sin trabajo, así haya tenido esta pérdida, así esté enfermo, así esté terminal. Yo confío en aquel que me ha salvado. Es una actitud de confianza. Dios contó a favor del impío Abraham, porque Abraham era impío cuando creyó, lo que de otro modo nunca hubiera podido alcanzar la justificación delante de él. Esto da el significado de la expresión le fue contado. Ese le fue contado, y me apropio de eso porque soy contador, es un símbolo contable. A los que son contadores aquí pueden entender esto más. Le fue contado en sentido de darle o considerarle aquello que no tenía como si lo tuviese. Dios le confiere su justicia para que pueda contarla como de ellos y considerarlos justificados aun siendo impíos por propia condición natural. Con el fin de hacerse entender mejor, Pablo ilustra la fe con un ejemplo de la vida diaria que se llama el trabajo. Al que trabaja, su actividad le reporta un beneficio. Por tanto, el salario que recibe no es un regalo o un don de gracia, sino la deuda que contrae con él, aquel para quien trabaja. Yo he vivido esto en experiencias a veces cuando se paga la nómina y le dicen a uno, ay, gracias. ¿Gracias por qué? ¿Por qué me tienes que dar gracias? Porque te pague. Si tú trabajaste, tú tienes que dar gracias por eso. Ahora, si te pagué antes, digo, bueno, gracias por anticiparme. Es otra cosa, pero yo no tengo que dar gracias por los honorarios que me gano. Ay, gracias por pagarme como si qué. Mi trabajo no vale, mi trabajo vale. Pero a veces caemos en cierto romanticismo de agradecimiento que realmente la Biblia no nos demanda. Me están pagando algo que ya yo trabajé. Así que si yo te cobro honorarios a ti, si tú eres cliente mío, yo no te voy a dar las gracias porque me pagues. Yo te voy a dar las gracias si me pagas antes de, como habíamos pactado. Pero si tú me pagas, no es un regalo. Es que lo que uno agradece es un regalo, no una contraprestación finalmente. ¿O no? Yo le digo, Señor, gracias porque tuvo un mes más. Que es otra cosa diferente, pero al Señor, no al que me paga. Cuidado con esto, porque si tú estás dando tanta gracia porque te pague, es posible que no estés haciendo lo que Él te contrató. Si tú sientes tanto agradecimiento por lo que te están pagando, es porque probablemente tú no estás haciendo las cosas por las cuales te contrataron. Y te sientes como en deuda. Fue cuando tú das la gracia que te sientes en deuda. Así que al que trabaja, su actividad le reporta un beneficio. Por tanto, el salario que recibe no es un regalo o un don de gracia, sino la deuda que contrae con él aquel para quien trabaja. De otro modo, las obras generan deuda que se cancela con el salario. Esa es la ilustración que el apóstol Pablo está utilizando. Si Abraham trabajó por esto, entonces Dios le debe. Dios le debe la salvación a Abraham. Dios le debe la fe a Abraham. Dios le debe la justificación a Abraham porque Abraham trabajó por esto. Y ese es el argumento que Pablo está derribándole a los judíos en Roma. El salario es una deuda contraída con el trabajador.
El salario no es una gracia, es el derecho que tiene el que trabaja de recibir lo que corresponde a su trabajo. De ahí que el sentido de la justificación, si fuera por méritos personales, no podía ser considerado como gracia, sino como deuda. Quiere decir que si Abraham obró y por su obra alcanzó la justificación, no se trata de una operación de la gracia, sino de la justa demanda alcanzada por su actividad. El trabajo de Abraham lo llevó a Dios a justificarlo. La comparación antepuesta entre salario y gracia conduce al apóstol a establecer una rotura comparativa, ya que lo que se supone que cabría aquí sería decir que al que no obra no se le da salario. Sin embargo, la comparación no se establece sobre lo que antecede, sino como una afirmación en relación con la justificación por la fe. Si trabajas, tienes salario. Si no trabajas, no tienes salario. Sería como Pablo debería terminar. No. Él incluye en la justificación. En ese sentido, el que deja a un lado las obras en el camino de la justificación y lo abandona, se encuentra con el nuevo camino de la fe. Por tanto, como el objetivo final es referirse a la justificación por la fe, quien deja de obrar y solo cree, le es imputado teniendo en cuenta como justicia. Me encanta como lo dijo un siervo de Dios. La fe de Abraham en Dios, que se le asigna a él como justicia, es la fe en Dios como el que justifica al impío. La tradición judía entendía que Abraham fue el primer gentil que entró en el judaísmo. O si se prefiere mejor, con el gentil Abraham, separado de los gentiles, nació el judaísmo. Ustedes nunca sabían, o no sé si sabían, de Ur de los Caldeos no era tierra judía porque la tierra judía no existía en ese momento. El pueblo de Israel no existía porque si Abraham es el padre, él no existía ahí. Y es increíble que los judíos le tiren tanto a los gentiles sabiendo que un gentil el padre suyo. Así somos. Pateando loncheras, que le llaman. Solo hay justificación para el impío porque todos lo somos. Es cuando depositamos nuestra fe en el Salvador que Dios nos declara justos tal como somos, sobre la única base de la obra redentora de Jesucristo hecho en la cruz. De tal manera que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Solo hay justificación cuando hay determinación absoluta en cesar de obrar, que incluye incluso el confesar, el arrepentirse, orar fervientemente para dar paso solo a la fe de entrega que acepta que Dios transfirió a Cristo mis pecados para declararme a mí un impío justicia de Dios en Cristo. Solamente allí, hermano. Es ahí cuando la paz inunda el alma y se alcanza en la posición en Cristo la condición de hijo de Dios. Cuando el trono de la ira se cambia en el de gracia y misericordia. Cuando se puede comparecer delante de Él para decir con reconocimiento y gratitud: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso, es por lo que Pablo ahora cita el segundo ejemplo. David, que es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado para seguir dando peso al argumento. Nada más por fe somos perdonados. Nada más por fe somos justificados. Nada más por fe somos perdonados. Miren lo que dicen los versículos 6 al 8. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Así que junto con Abraham, el apóstol introduce la figura de David. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál es la relación entre ambos? Es necesario entender que el tema del contexto inmediato es la justificación por la fe.
Si no lo interpretamos a esa luz, nos vamos a desviar. Pero porque ahora está hablando del perdón, no entiendo. Porque ahora está tocando el perdón cuando estamos hablando de la justificación. En esta nueva cita, que es el Salmo también de David, expresa la felicidad, la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por tanto, la relación entre ambos está plenamente definida por el mismo apóstol Pablo. Los dos, Abraham y David, convergen en el hecho de la justificación por la fe al margen de las obras. Pero además aparece en la cita del Salmo una extensión general, la bienaventuranza del hombre. El indefinido hombre se extiende a todas las personas que son justificadas por fe, a todos los hombres que lo han sido y los que lo serán en el tiempo futuro. A todos ellos sin obras, Dios atribuye justicia, es lo que el Salmo está diciendo, es lo que Pablo está citando del Salmo que está diciendo. El hombre es feliz cuando Dios le atribuye justicia sin obras. Así que amigos, si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, tú puedes creerte que eres feliz, que tienes felicidad, pero tú realmente no conoces la felicidad porque no conoces a Cristo. Tú no conoces a Cristo y Dios atribuye justicia a los hombres y cuando se nos es atribuido esa justicia, somos verdaderamente felices. La felicidad va vinculada a la operación de la gracia. La cita está tomada de los Salmos, del Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Es probable que fuese escrita como experiencia personal del perdón que David había recibido por su pecado. En el Salmo 51 expresa su confesión cuando el pecado con Betsabé y en el 32 el recuerdo de esa experiencia. David había cometido un grave pecado y eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que tiene que ver con este tema de Betsabé, que mandó a Urías, lo mandó a la guerra para que lo mataran y él quedarse con Betsabé, su mujer. En el Salmo expresa la felicidad de saberse perdonado y justificado por gracia sin mérito alguno. Amado hermano en Cristo, no hay mayor felicidad para alguien que ha puesto su fe en Cristo que saberse que es perdonado a pesar de nosotros mismos. No hay una mayor felicidad que esa. Bienaventurados, dice, no en singular sino en plural, para que nadie piense que solo algunos pueden alcanzar la bendición que es de alcance general para todo el que cree. Llama bienaventurado a un hombre que no era justo, sino todo lo contrario, que no obraba el bien, sino que hacía el mal, cuyos pecados e iniquidades eran evidentes. A estos les son perdonadas las iniquidades, que son los actos fuera de la ley. Es por la transgresión de la ley que se manifiesta la realidad del pecado. Se trata de un pecado cometido con conocimiento de causa. Por tanto, el transgresor solo debía esperar el castigo. Sin embargo, las iniquidades le son perdonadas. Bienaventurados los que son perdonados, los que hemos recibido el perdón. El perdón en este caso es mucho más que la remisión del castigo, es la restauración a una esfera de amistad y de comunión con Dios, imposible antes de la cancelación del problema del pecado. En el perdón está involucrado el corazón de quien perdona. En este caso, cuando somos perdonados, Dios involucra su propio corazón para perdonarnos. Ustedes lo viven en el día a día cuando unos pecan contra los otros. Cuando yo quiero perdonar a mi hermano, miren hermanos, si tú no has perdonado a tu hermano antes de irlo a confrontar con su pecado, es mejor que no vayas. Perdónalo en tu corazón y ve y vas a ver que va a ser diferente. De la misma manera, cuando Dios nos perdonó, Él involucró su corazón para con nosotros. ¡Qué hermoso! Dios involucrando su corazón para conmigo que merecía sino la ira de Él nada más. La bienaventuranza comprende también el saber que los pecados han sido cubiertos. En el antiguo pacto, hasta el sacrificio de Cristo, los pecados eran cubiertos, pasándolos Dios por alto, con vistas a la obra expiatoria que sería llevada por Cristo en la cruz.
Es decir, todos los que eran perdonados en el antiguo pacto, incluyendo a Abraham, veían como esa promesa del perdón. Era como un perdón anticipado. No sé si ustedes en su trabajo alguna vez le han dado anticipos de nómina. Cuando se van de viaje y todo lo demás, le entregan un anticipo de nómina, ¿verdad? De la misma manera, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, cuando eran perdonados, eran como perdonados anticipadamente porque todavía no había venido el que iba a venir para saciar la ira de Dios completa para el perdón de los pecados. Sin embargo, hecha ya la ofrenda de Cristo mismo por los pecados en el nuevo pacto, estos ya no son cubiertos, sino llevados. Nosotros en el nuevo pacto llevamos nuestras iniquidades a la cruz porque ya pasó. Esto es separados penalmente del pecador que cree. Es la gran bendición que alcanza definitivamente a quienes están en Cristo. El texto enfatiza la consecuencia de una sentencia condenatoria que ha sido extinguida porque no queda nada pendiente de pago. De la condenación por el pecado no queda deuda alguna, ya fue llevado a la cruz. El sacrificio de Cristo cancela toda deuda de pecado porque al creyente se le perdonaron en Cristo todos sus pecados. Amado hermano y hermana que tú estás aquí, escucha bien. Todos tus pecados ya fueron llevados a la cruz. Todos incluye aquellos pecados que tú ni siquiera sabes que vas a cometer. Todos, hermanos. Bendito sea Cristo, que todos mis pecados ya fueron llevados a la cruz. Bendito sea Cristo, que Él me justificó sabiendo lo que yo iba a hacer, que ni siquiera yo lo sé. Es increíble Cristo. ¿Cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo nosotros damos por sentado que somos creyentes y vivimos una vida como el mundo la vive? ¿Cómo no buscar la santidad y no compararlo con el legalismo? ¿Por qué tenemos que vivir en la raya del libertinaje cuando Dios nos ha dado a Cristo? Y si nos ha dado a Cristo, nos ha dado todo lo que Él tenía también. Nos ha dado lo mejor, nos ha dado su único Hijo para ti y para mí. Y queremos vivir con nuestra vida como si nosotros fuéramos ignorantes de esas cosas. Es hermoso pensar que ya Dios me perdonó completamente por los pecados que yo ni siquiera sé que voy a cometer de aquí hasta que muera. ¿Cómo no amar a Cristo, hermanos? Cuando Él sí sabía lo que tú y yo íbamos a hacer, lo que tú y yo íbamos a seguir despreciándolos por nuestra propia carne, por nuestra propia mente. Y aún así decidió venir a morir por ti y por mí en un madero que Él mismo formó desde la creación para que ese árbol se levantara, que hicieran una cruz para Él colgarse en el madero por causa de mí, transgresiones. Cuánto amor de nuestro Señor por nosotros. Cuando Pablo dice que cuyo pecado no tendrá en cuenta, no significa que Dios no tenga en cuenta el pecado o que ignore la transgresión, sino que por haberlo cargado sobre Cristo en la cruz, el pecador que acepta la obra redentora queda disculpado y no inculpado de pecado, por cuanto la culpa con las consecuencias resultantes de ella quedaron satisfechas por Cristo en la sustitución personal que llevó a cabo para todos los que creen. No fue que no los tuvo en cuenta. No creas que Dios no tiene en cuenta tus pecados, sino que fueron pagados en Cristo. Y cada vez que tú pecas, hermano, llora por Cristo en la cruz. Arremétete contra ese pecado por Cristo en la cruz, porque costó sangre, y la sangre perfecta del Cordero perfecto, del único hombre perfecto que ha caminado sobre esta tierra, quien es Dios también. No imputar el pecado significa que el pecador creyente no está ya bajo la ira de Dios y su juicio. De manera que justificar lleva aparejado el perdón del pecado. En ese sentido, cuando Él perdona el pecado, establece su justicia, pero debe entenderse que el pecado solo puede ser perdonado porque Dios revela su justicia en la obra de Cristo. Tanto Abraham como David podían ser puestos como ejemplos de lo que significa alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe. Abraham fue declarado justo porque le fue contada su fe por justicia.
y David lo fue también porque Dios perdonó su pecado. En ambos casos se aplica desde la gracia de Dios sin esfuerzo del propio hombre. Cuando David clamó a Dios reconociendo su pecado y recibiendo el perdón, no alcanzó un mayor nivel personal de piedad íntima o interna, sino todo lo contrario. Fue la rotura absoluta de su camino en el cual procuró ocultar por un tiempo su pecado para comenzar a caminar en el camino de Dios. David no era más santo porque confesó su pecado. Ya Dios lo conocía. No desaparece la condición rebelde del hombre en sí, como propia de una criatura caída, pero se hace patente que esa criatura está perdonada y Dios le imputa o le quita el pecado. Como David y Abraham, así todos los creyentes que habiendo acudido a Dios por la fe, no le imputa ya el pecado. Ya el Señor no te imputa ningún pecado. Hermano, de verdad, créeme, cuando tú pecas, si tú has abrazado a Cristo por la fe verdaderamente, y eso no es porque vienes a la iglesia, sino porque has abrazado a Cristo, porque Cristo es ahora tu deleite, Cristo es tu mayor satisfacción. Tú no quieres saber nada más de Cristo y todo lo que Cristo diga para ti es palabra de Cristo y solo tú quieres hacer lo que Cristo dice que tú hagas, nada más. Eso es estar en Cristo. Pero a pesar de eso pecamos, porque nuestra carne se quiere levantar. Pero no me vengas a decir que tú eres cristiano cuando tu carne vive levantada por encima de Cristo todo el tiempo. Eso es imposible. Cristo es tan amoroso, Dios es tan amoroso con nosotros que Él no nos deja como nos encontró. Fuera perverso eso. Fuera perverso. El Señor es tan lindo, tan hermoso, tan perfecto, tan bondadoso, tan amoroso, que Él no te dejó como te encontró, sino que nos va transformando, dice la palabra de Dios, de gloria en gloria a la imagen del bendito Salvador Jesucristo. Así que tú no puedes llevar 20 años en la fe y teniendo tu vida exactamente igual. Yo te preguntaría, en la fe, ¿en quién estás colocando? ¿La fe en ti? Así que el haber tú sido justificado producirá un cambio notable en tu vida, ya que ha pasado de muerte a vida. De ahí en adelante no vivirá practicando el pecado, sino viviendo una vida de resurrección en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir una vida resucitada, ya tú no estás muerto. Nosotros como creyentes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Resucitamos con Cristo y ahora vivimos una vida resucitada, imperfecta pero resucitada. Hermanos, nada más es por fe. No hay nada adicional a esto con el cual puedas presentarte aprobado delante de Dios. Así que cree esas verdades. La fe es el único instrumento que te declara justo ante Dios, demostrando que creer en Cristo es totalmente suficiente. La mayor bendición que una persona puede recibir es la salvación que Dios da solo en Cristo, en donde al creer en Él abrazas a Jesús y su evangelio por la fe únicamente. Eres justificado delante de Dios, perdonado eternamente y adoptado en la familia divina. ¡Cuán glorioso es Cristo al darnos todo esto de manera inmerecida! Así que mi hermano, mi hermana en Cristo, ¿cómo aterriza esta verdad en nuestras vidas mañana lunes? Porque hoy todos están de acuerdo. Es irrefutable ante la verdad de Dios. Pero ¿cómo aterrizamos esta verdad en nuestra vida mañana lunes? Quiero que te lleves 2 palabras. Descansa y alégrate. Descansa y alégrate. Amado hermano, suelta tu hoja de vida espiritual, que eso no te va a llevar a nada. La introducción de este sermón no era solo una ilustración. Para muchos de nosotros es nuestra realidad diaria. Aunque fuimos salvos por gracia, vivimos como si tuviéramos que mantener nuestra salvación por obras. Seguimos intentando llenar nuestro currículum espiritual para impresionar a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Amado hermano, hermana, tú nunca vas a impresionar a Dios. Lo único que impresionó a Dios fue su Hijo Jesucristo, nada más. Y nosotros debemos creer en Cristo solamente. No hay nada más que lo impresione a Él.
Si tuviste una semana de mucha oración y lectura, te sientes digno de acercarte a Dios. Si fallaste, si tu semana fue un desastre, te sientes lejos como si tuvieras que ganarte de nuevo el derecho de su presencia. ¿No te ha pasado que la semana en la que no estás super saiyajin espiritual te sientes como que Dios está alejado de mí? Y hay semanas cuando te has leído el Pentateuco completo en 2 semanas, meditaste, hiciste ensayo y todo lo demás, es que yo estoy cerca a la presencia de Dios. Me siento como Pablo en el tercer cielo. ¿No te pasa? Yo pensé que nada más era a mí. Hermanos, eso es vivir bajo la ley del mérito que Pablo acaba de demoler a los romanos. Tu relación con Dios no es un salario que cobras por tu buen desempeño. Es un regalo que recibiste cuando no tenías nada que ofrecer. Así que hermano, hermana, descansa. Tu justicia no depende de tu desempeño de hoy, sino de la declaración de Dios de una vez y para siempre. Tú eres justo y justificado por la fe en Cristo, nada más. Él no está revisando tu hoja de vida todo el tiempo. Dios no está revisando tu currículum. Él está contemplando la perfecta justicia de su Hijo que te fue contada a ti por la fe. Es lo único que Él está viendo. Así que deja de trabajar para ganarte un favor, amado hermano, que ya es tuyo gratuitamente. Tu valor no está en lo que haces para Dios, sino en lo que Él ya hizo por ti. Descansa en tu justificación, pero también vive en la bienaventuranza del perdón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecados terribles. Sí, David, ese rey David, conforme al corazón de Dios, pecados terribles. Sin embargo, él no es recordado por su fracaso, sino por su descubrimiento de la bienaventuranza, la felicidad suprema del perdón. Él entendió que la verdadera alegría no es la de aquel que nunca cae, sino la de aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Cómo vives cuando pecas? ¿Recuerda a Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Entonces, ¿te escondes de Dios por días paralizado por la culpa? ¿Dejas que el enemigo te susurre que ya no eres digno de acercarte a la iglesia porque es que ellos son más santos que yo? Hermano, hermana, aquí no hay ninguno mejor que otro. No, la aplicación del testimonio de David es que corras hacia el trono de la gracia, no que te alejes de él. David corrió al trono de la gracia porque estaba necesitado de la gracia de Dios. Cuando peques, arrepiéntete y alégrate inmediatamente en esta verdad. Tu pecado que merecía la ira de Dios ya no te será inculpado porque fue cargado sobre Cristo en la cruz. El perdón no es algo que tengas que volver a ganar. Es la atmósfera continua en la que vives como hijo de Dios. Vivimos perdonados por Dios. Yo soy perdonado por Dios. Si yo no me revelo esa verdad a mi corazón, no voy a vivir tranquilo. Yo soy perdonado por Dios eternamente y para siempre. No hay un pecado que me separe de Dios. No hay un pecado que me separe de Dios. Si yo soy creyente y asesino a alguien, eso no me va a separar de Dios. Porque yo le creo a la Escritura, sola Escritura una vez más, hermanos. Ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni lo porvenir. Y si algo se le quedó por fuera, y ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tengo que creer en esa verdad, porque si no creo en esa verdad, le doy cabida a Satanás para que me susurre al oído y me diga, tú no eres digno, tú no eres digno, tú no eres digno, tú no eres digno. Y eso es lo que Satanás susurra a nuestros oídos siempre, tú no eres digno. Pero yo tengo que descansar en la verdad de que mi sumo sacerdote está allá en los cielos, en el trono de la gracia, diciéndole al Padre, Él es mío, Él es mío, Él es mío. Y yo tengo que descansar en esa verdad, hermanos. Si tú no descansas en la verdad de que tú le perteneces a Cristo, vas a vivir cargado toda tu vida. Porque vas a vivir creyendo que te tienes que ganar algo para estar en los cielos. Así que alégrate, porque eres de aquellos bienaventurados cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos para siempre. Que este descanso y esta alegría
produzcan en ti no pasividad, sino una vida de servicio gozoso, no por miedo, sino por un amor desbordante hacia aquel que te justificó y te perdonó cuando eras un impío. Y tú, amigo, que nos visitas o que estás escuchando y no has puesto tu fe en Jesucristo, quizás todo esto te parezca muy teológico, pero en realidad es el asunto más importante de tu vida. Permíteme ser muy claro contigo. Tu hoja de vida es rechazada en los cielos. Así como te han rechazado muchas empresas cuando has presentado hoja de vida. Date por sentado que tú puedes tener el mejor currículum moral, que tú eres el mejor padre, tú eres el mejor esposo, tú eres el mejor hijo, tú eres el mejor vecino, tú eres el mejor trabajador. Todo eso apenas vaya subiendo te lo mandan de vuelta, rechazado, absolutamente. Rechazado. ¿Has escuchado la ilustración de la hoja de vida espiritual? Tal vez mientras la escuchabas pensabas, bueno, la mía no está tan mal como la de los demás aquí sentados. Yo pensé que yo venía mal, pero esto es tan peor que yo. Soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, ayudo cuando puedo. Has pasado tu vida intentando construir un buen currículum para presentárselo a Dios algún día, porque hay una verdad irrefutable, amigo. Vas a estar frente a Dios algún día. Quiero que te vayas en tu mente hoy, si te vas de aquí y no vuelves más nunca, vete con la convicción de que te vas a enfrentar a Dios algún día. La palabra de Dios hoy te dice con amor, pero con una claridad demoledora, no es suficiente tu hoja de vida. Si la hoja de vida de Abraham, quien es el gigante de la fe, no fue suficiente para que él se jactara ante Dios, ¿cómo podría hacerlo la nuestra? Dios no califica en una curva, su estándar es la perfección absoluta y todos hemos fallado. Ante un Dios santo, tu hoja de vida, por más mérito que creas tener, está rechazada, amigo. Rechazado. Pero ¿sabes algo? Ahora, antes de que te desesperes, escucha la noticia más increíble del universo, que está en el versículo 5. Dios es aquel que justifica al impío. ¿Entiendes lo que eso significa? Dios no está buscando candidatos calificados. Dios no es un cazatalento. No está buscando gente con currículo perfecto. Él se especializa en justificar a los que no lo merecen, a los que reconocen que su hoja de vida está vacía. Él se encarga de justificar a pecadores como tú y como yo, amigo. Esto deja sin argumento a dos tipos de personas. Al que dice soy suficientemente bueno, la Biblia le dice no, solo Dios justifica al impío. Y al que dice soy demasiado malo para Dios, la Biblia le dice excelente, eres el candidato perfecto porque Dios justifica al impío. Así que, amigo, no te sientas menor que nadie aquí. Aquí no hay santos sentados en sillas. Aquí hay pecadores justificados que por gracia absoluta de Dios Él nos ha traído a salvación. Pero ninguno de los que está sentado alrededor tuyo merecen la salvación, sino la condenación eterna. Pero por su gracia, por su amor, por su bondad, Él nos ha dado eso. Entonces, ¿qué debes hacer, amigo? Pablo lo deja claro con su ejemplo. Deja de trabajar para ganarte un salario que nunca vas a poder cobrar. Eso es como aquel que trabaja para empleadores que no le pagan. ¿Para qué trabaja ahí? Porque Dios no te está cobrando. Dios te lo está regalando. La salvación no es una deuda que Dios te debe. Es un regalo inmerecido. Hoy Dios te llama a que dejes de confiar en tu propio esfuerzo, amigo, y hagas una sola cosa: creer. Creer. Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir y murió en la cruz para pagar por cada uno de los pecados que manchan tu currículum. La fe es simplemente soltar tu hoja de vida vacía y recibir la hoja de vida de Cristo, que es la hoja de vida perfecta. Nada más. No tienes que limpiar tu vida primero, porque muchos dicen, amigo, de que yo tengo que arreglar primero algunas cosas. No, es que precisamente Dios te trajo aquí. Es porque estás dañado. Estás dañado. Y Él se especializa en salvar gente dañada. Yo era como tú.
Yo estaba dañado, mi vida desordenada. Yo no tenía de qué jactarme. Tenía mucho de qué avergonzarme, que cuando lo recuerdo me avergüenza. Pero Dios se especializa en salvar personas como tú y como yo. No tienes que prometer ser mejor, tienes que venir como el impío que eres y confiar en el Dios que te justifica. Te invito, amigo, a que hoy mismo dejes de trabajar y creas, porque como hemos visto hoy, para ser salvos se necesita nada más que sea por fe. Amén.